Cordial saludo. Bueno, vamos a tratar el entorno de trabajo de Microsoft Access, que es un gestor de base de datos, es decir, un administrador de base de datos. Sin embargo, antes de empezar, es importante recordar algunos conceptos. Bien, entonces dice, las bases de datos, ¿qué es? Son colecciones, bancos o conjuntos de datos o información perteneciente a un mismo tema y que están organizados para su posterior uso. Un ejemplo de una base de datos sería una biblioteca o una guía o directorio telefónico. Tareas que puedo realizar en una base de datos: ingresar la información, consultarla o buscarla, modificarla o presentarla. ¿Cuáles son los elementos u objetos en una base de datos relacional? Las tablas, las consultas, los formularios y los informes. Dicho esto, acá en la tabla podemos apreciar precisamente que cada objeto o cada elemento nos permite realizar una de las tareas. Las tablas nos permiten ingresar la información, las consultas, consultarla o buscarla, los formularios nos permiten modificar la información y los informes nos permiten presentar la información. En una base de datos, teniendo en cuenta que pueden ser de varios tipos, las que nosotros trabajaremos serán bases de datos de tipo relacional. Se pueden presentar tres tipos de relación con la información. La relación de uno a uno, entonces como ejemplo sería un presidente, pues puede mandar solo en un país, ¿cierto? O a un país le corresponde solo tener un presidente. Una relación de 1 a n, que quiere decir de uno a muchos, entonces sería el ejemplo de un cliente que realiza muchos pedidos, es decir, un solo cliente realiza muchos pedidos y estos pedidos pueden pertenecer a un solo cliente. Y el tercero, que es la relación de n a n o de muchos a muchos, entonces un ejemplo sería: muchos clientes pueden comprar muchos productos y muchos productos pueden ser comprados por muchos clientes. Bien, esto con respecto a las bases de datos. Conceptos generales. Este es Microsoft Access, viene incluido en el paquete ofimático de Microsoft Office, con Word, Excel, PowerPoint, Publisher, etc. Y lo identificamos por este color como vino tinto, es el que se caracteriza. Una vez ingresemos, lo busquemos y abramos el programa, esta será la pantalla inicial. Entonces le vamos a decir que lo primero que vamos a crear es una base de datos en blanco. Entonces aquí nos pide el nombre de la base de datos. Voy a tomar como ejemplo una base de datos para una videotienda que presta o alquila películas. Entonces aquí nos muestra también la ubicación de dónde va a quedar la base de datos. Me dice que en la carpeta Documents o Documentos. Si quisiera cambiar la ubicación, doy clic al icono que aparece acá, pero por ahora pues lo vamos a dejar guardado allí en Documentos y le hacemos clic en Crear. Una vez le demos Crear, este es el entorno de trabajo que nos aparece para Access. Entonces él supone que si vamos a trabajar una base de datos, pues vamos a ingresar información. Entonces por defecto nos abre el objeto o el elemento tablas. Está organizado como todos los otros programas de Microsoft Office a través de una cinta de opciones, y esta cinta de opciones tiene diferentes fichas o menús que a su vez pues están agrupadas por diferentes grupos de herramientas, ¿sí? Bien, entonces aquí
lo que mencioné anteriormente en la diapositiva, nos aparecen los elementos que nosotros podemos tener en una base de datos, los elementos u objetos, que son las tablas, como vimos en la diapositiva, para ingresar información, las consultas para buscarla, los formularios para modificar la información y los informes para presentar la información. Access nos permite crear otro tipo de elementos o de objetos que son los macros y código, pero pues que en este curso no abarcaremos. Bien, si lo notamos aquí, cada uno de los objetos o elementos se puede crear con diferentes herramientas. Entonces las tablas, vemos que nos da la opción de diseño de tablas, de listas. Las consultas entonces nos permite utilizar un asistente o trabajar desde la parte de diseño y así sucesivamente. Esta parte que aparece aquí, todo esto es el panel de objetos, que me va mostrando precisamente qué elementos de la base de datos tengo creados, y cada uno de los elementos me aparece aquí dispuesto con un color. Si el panel de objetos está escondido, entonces vengo nuevamente al panel aquí de navegación y doy clic en esta flecha. Bien, cada uno de los objetos, como les mencionaba, nos permite trabajar desde el diseño o desde los asistentes. Tenemos otro tipo de fichas o menús, por ejemplo, herramientas de bases de datos. Entonces acá nos aparecen diferentes herramientas para analizar la información, mover la información. En la diapositiva yo mencioné que las bases de datos relacionales nos permiten pues eso, relacionar la información. Entonces en la parte de acá nos aparece una herramienta para relacionar la información de las diferentes tablas. Nos aparece una ficha de ayuda, nos aparece, en este caso como estamos con el objeto o el elemento tabla 1, pues se nos van a habilitar aquí estas dos fichas o menús propios para trabajar con ese objeto que es la tabla. Eso por ahora del entorno. Aparece importante tener claro que yo puedo cerrar los objetos o los elementos que tenga abiertos, tablas, formularios, consultas, informes, en esta X que aparece aquí, ¿sí? Si yo le doy cerrar tabla, entonces inmediatamente se cierra, ¿sí? Y nos quedaría el entorno de trabajo así. Si le digo aquí en el panel de objetos, me permite visualizar los objetos por separado o mostrarme todos los que tenga creados en la base de datos. Por ejemplo, si yo quisiera mirar cuántas tablas hay, pico aquí. O si quisiera ver solo las consultas, pico en consultas. O si le digo todos los objetos de Access, todos los objetos. Acá cuando yo cerré en la X, pues desapareció el objeto. Como no lo había guardado, pues no me aparece nada aquí en el panel de objetos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los objetos o elementos de las bases de datos, sean tablas, consultas, formularios o informes, los debo guardar por separado y a su vez ir guardando toda la base de datos. Bien, espero que haya sido pues de ayuda para ustedes. Este menú archivo me permite crear una nueva base de datos, abrir alguna base de datos, guardar, ¿sí? Si no he guardado, etcétera. Y espero que les sea útil para iniciar con el curso de bases de datos en Access.